Bienvenidos a Pathfinders 50 Plus. Acá los Ales, un gusto saludarlos nuevamente. Y hoy tenemos un Pathfinder que no está en Argentina. Ale, ¿de quién estamos hablando? Bueno, hoy tenemos a una persona que está en Barcelona, alguien que conocimos a través de LinkedIn, una persona senior con mucha experiencia en varios frentes, ¿sí? Desde el desarrollo de su propia empresa, en el segmento industrial, pasando por el área de marketing, particularmente alguien que nos ha impactado bastante por su nivel de exposición emocionalmente dentro de LinkedIn y por el apoyo que hace a todo el mundo de más 50, ¿sí? A la gente senior. No es ni más ni menos que Oriol Brutao. Bienvenido, Oriol. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para todos en Argentina y todos los oyentes que tenéis por todo el mundo. Genial, Oriol, sos muy bienvenido. Somos fans tuyos. Nos encanta leerte en LinkedIn, así que a todos recomendamos ir a la página de Oriol en LinkedIn, que escribe bárbaro y nos inspira. La verdad que me encanta, Oriol, porque tenés como una frescura para escribir, para decir cosas muy fuertes, pero le das como un tinte cómico por algunas veces y eso está genial. Bueno, Oriol, queremos conocerte un poquito más. ¿Y cómo te definirías? ¿Qué palabras usarías para definirte? En pocas palabras. Te advierto que no soy de pocas palabras, pero lo primero que te diría es que estrenando esta conversación diciendo que sois fans míos, yo pues me apetece definirme ya como casi una pop star, ¿no? Es la primera vez que alguien se dirige a mí como un fan, ¿no? Entonces, bueno, me emociona y se agradece y da un poco de vértigo, ¿eh? Da un poco de vértigo. Pero bueno, gracias. Yo soy alguien pues con historias que contar. Yo pues ya tengo una edad como para historias, ¿no? Y decidí en su momento compartirlas. Realmente la única cosa que yo hago es compartir las historias. Lo hago desde el fondo de mi corazón, lo hago con una dosis considerable de honestidad y de transparencia y de hecho una de las cosas que están sucediendo o que ya estoy superando, es el dilema de hasta dónde yo me expongo en LinkedIn, ¿no? Cuando cuento este tipo de historias, porque, bueno, es habitual que todos colguemos fotografías, pues yo qué sé, de nosotros en un viaje con la familia, etcétera, etcétera. No tanto en LinkedIn, quizás sí en otras redes sociales, pero en LinkedIn casi que la mayoría teorizamos sobre cosas y sobre nuestra actividad profesional y sobre nuestros logros. O pues decidí en ese momento, sobre todo inducido por el éxito del libro, por la publicación de mi libro, El Método CREA, donde allí también yo me expongo y empiezo pues el libro construyendo una metodología para crear oportunidades a partir de una historia vivida en primera persona. Pues el LinkedIn es una extensión más, ¿eh? Y cuento un poco pues las cosas reales que nos pasan. Yo ya también estoy en la primera etapa de senior, ¿no? Voy a cumplir 52 ahora muy recientemente, ya pero muy pronto, pero que ya de alguna forma veo cómo realmente necesitamos aportar estos recursos y aportar estas, digamos, soluciones para esta etapa de la vida de muchos de nosotros, ¿no? Oriol, vemos que utilizas mucho las historias, tu historia de vida, en cada uno de los posteos que comunicas en LinkedIn, pero yo quería preguntarte cómo nace la idea esta de ayudar a otros a partir de tu propia experiencia y cómo nace este método CREA, ¿no? Que tú pones en el libro, ¿no? Bueno, pues yo diría que más que nacer, porque nace de golpe como todos los partos, es cómo se gesta esta idea, ¿no? Lo duro, lo largo fue la gestación de esta idea. Yo llego a la pandemia de alguna forma pues con 7 años desde mi crisis personal de curación y de alguna forma de introspección sobre mi propia crisis, ¿no? Profesional, sobre todo, y empresarial. Y llego a la pandemia y decido de alguna forma podía escribir un libro, ¿no? Sobre ello podría escribir un libro, pero en la parte más técnica. Mi libro empieza reflexionando sobre algunos aspectos que usamos habitualmente en marketing y en innovación para crecimiento y desarrollo de organizaciones, pensando que estas mismas técnicas podrían ser utilizadas también para el desarrollo y crecimiento de las personas, ¿no? Entonces yo empiezo a escribir y a ensayar sobre esto, pero llega un momento que necesito darle una alta dosis de autenticidad, ¿no? Y es ahí donde de alguna forma decido que si esta misma ensayo, si este mismo trabajo
parte desde la autenticidad de lo que me sucedió a mí, pues podía conectar mucho más, ¿no? Pero además me doy cuenta de que es un proceso de saneamiento. Una crisis, al menos aquí en España, ¿no? Y seguramente es como muy latino esto de que las crisis frustran, ¿no? Y generan miedos y parece que te van a rechazar si tú has tenido un fracaso, ¿no? Y yo lo llevaba así, realmente como una especie de fracaso, ¿no? Entonces, cuando empiezo a escribir y empiezo a ver que realmente es una historia humana, pues me atrevo hasta el punto de escribirlo en un libro y editarlo, ¿no? Yo me acuerdo que soñaba, tenía pesadillas antes de la edición, pensaba la gente, te va a señalar por la calle, tú eres este fracasado que ha escrito un libro, ¿no? Pero desde el del 2021, 22, que se publica en abril de 2022, a septiembre que yo empiezo a escribir de 2022 en LinkedIn, solo hago que recibir feedback positivo de esta historia que yo escribía y me doy cuenta de que mucha gente pasaba por historias como estas, de fracaso, de reaprendizaje, de reinvención, solo, sin poderlo contar ni compartir, ¿no? Gente que leía el libro, que había leído el libro durante este periodo, me venía y sobre todo de donde la zona donde vivo, porque aquí además se presenta por San Jordi, que es una gran fiesta del libro en la calle y tal, y todo el mundo compra libros, ¿no? Me venía gente y se me abrazaba diciendo, yo pasé por esto, ¿no? Es cuando voy construyendo la idea de que mi historia debe ser compartida y debe ser extendida. Es cuando yo empiezo con la idea de que cuanto más lejos lleguemos, más vamos a ayudar, más voy a ayudar con esta historia, ¿no? Y porque realmente fue una carga emocional muy potente, ¿no? Yo esperaba que la gente pues me mirase así como de reojo y la gente me miraba de frente, me abrazaba y me agradecía haber compartido esta historia, porque el libro, aunque tiene mucho componente técnico y mucho componente psicológico, de neurociencias, de filosofía, etcétera, etcétera, es una historia de vida, ¿no? Y es la mía, pero podría ser la de miles de personas, ¿no? En septiembre empiezo a escribir y me doy un poco cuenta también que si me abro, si expongo, si comparto realmente desde la autenticidad, es donde creo conexiones, ¿no? Fíjate tú, te decía, no es tanto un nacimiento, sino toda una gestación, todo el proceso de escritura, de publicación, de recibir el feedback de los primeros lectores. La primera vez se agotó casi enseguida, ¿no? Y entonces, de alguna forma, yo tuve mucha información y casi que me ha llevado a nacer o al punto donde estamos en esta reunión de hoy, ¿no? En esta entrevista de hoy. Y todavía me siento construyendo algo, ¿no? Y ya, incluso con más preguntas que respuestas de dónde este algo nos puede llevar. Es como el viaje del héroe hecho realidad, ¿eh? Casi, 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 casi. Nos encanta y se refleja mucho tu autenticidad al escribir, Oriol. Y a mí me intriga saber cómo te inspiras, cómo sale un artículo de LinkedIn, por ejemplo. Es como muy espontáneo, vas pensando algo y escribís. ¿Cómo es tu proceso? Bueno, eso es algo muy interesante porque, claro, yo estoy muy acostumbrado a trabajar en proyectos con mucha gente y con interacciones con el cliente, con equipos y tal, ¿no? Entonces, cuando yo hago mis primeros pinitos en LinkedIn, yo llevo muchos años en LinkedIn, pero publicando lo que publica la mayoría de gente, ¿no? Pues mira, un éxito en esta empresa, he visitado esta empresa, he tenido una reunión, pero esto no produce ningún tipo de vínculo emocional, ¿no? Con nadie y al final, pues, cuando decido que este libro, que esta vida de autor, si me lo permitís decir así, tiene que volcarse en LinkedIn, algo que tengo claro es que hay que crear conexiones para mandar mi mensaje tan lejos como sea posible, ¿no? Yo solo escribo en español, no tengo suficiente fluidez en inglés, pero si pudiese también diría en inglés para llegar al máximo posible volumen de gente, ¿no? Pero de alguna forma algo que hago es armar un equipo de trabajo, ¿no? Es como casi como nadie se le ocurre pensar que Michelangelo pintó la Capilla Sixtina solo, ¿no? Tenía un equipo de trabajo, de coloristas, de formulistas, de todo, ¿no? Pues de alguna forma, acostumbrado a trabajar en equipo, en proyectos, con objetivos, yo armo este equipo, ¿no? Entonces, hacemos una reunión semanal donde yo ya tengo todos mis conceptos escritos, planificados y tal, y luego pues vamos un poco cerrando, priorizando. Es un trabajo en equipo, ¿eh? No se llega lejos. Bueno, yo creo que sí, que hay gente realmente experta y con una brillantez y con un talento
para escribir de una forma autónoma y sola, pues están y son compañeros y nos consideramos compañeros. Yo necesitaba el equipo. Yo llevaba muchos años ya escribiendo, he escrito varios libros más técnicos, muchos artículos en prensa que tienen pues menos contenido emocional y más contenido técnico, de debate, de crítica. Y aquí pues he intentado armar un equipo con el del que estoy muy contento y del que pues logramos llegar a conectar como hacemos y como vosotros reconocéis, ¿no? Buenísimo, bravo por ese equipo también, entonces felicitaciones a ellos. Bueno, yo te quiero devolver una pregunta que vos nos hiciste en LinkedIn y Ah, dice así, tu propia pregunta va para vos, pero me encantó. vale. ¿Existe la suerte o creamos nuestra suerte? Es muy pretencioso afirmar que la suerte no existe porque estoy seguro que alguien nos puede decir, pues mira, yo compré un boleto y me tocó la rifa o la lotería, ¿no? Lo que pasa que yo tengo claro y durante la escritura y el trabajo del método que da de las oportunidades, tuve que analizar muy profundamente desde perspectivas no solamente vitales, donde aparecen 14 o 15 testimonios de otros empresarios y empresarias y líderes, pero también desde la filosofía, desde la religión, desde las neurociencias. Tuve que estudiar exactamente aquello que yo afirmo en el enunciado, que es el método crea de las oportunidades, porque las oportunidades se crean, ¿no? De alguna forma, asimilando esto, haciendo una simetría sobre la suerte, diría que la suerte se crea, ¿no? Y es fácil entenderlo cuando uno se pone en el plano de la acción, de dónde se toma la acción. Para que te toque la lotería, que puede ser una suerte porque es muy improbable, uno tiene que comprar el boleto, ¿no? Y la acción de comprar el boleto es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que si contamos, si basamos nuestra vida en que nos toque la lotería o en que nos tengamos suerte, perdemos parte del control de nuestras acciones, ¿no? Y nuestras acciones empiezan en nosotros mismos, ¿no? Entonces, el método crea de las oportunidades podría decirse el método crea de la suerte, ¿no? De alguna forma lo que dice es, empecemos en nosotros, hagamos una reflexión, un autoconocimiento, un ejercicio de quiénes somos y cuál es nuestra misión, qué nos hace auténticos, cuál es nuestro propósito de vida, ¿no? ¿Dónde no estamos ubicados en esta vida? Y a partir de ahí empezamos a construir nuestras oportunidades, ¿no? Y de alguna forma podríamos decir también, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se construye, cómo construimos la suerte, ¿no? Yo propongo en mi libro, en mi tesis, en mi método CREA, una fórmula, un camino, no es nada mágico ni alquímico, pero de alguna forma propongo un proceso de cómo construir las oportunidades, que además he tenido, como decía, ocasión de contrastar con otra mucha gente que se puede decir que ha creado sus propias oportunidades y les ha llevado a un éxito, aunque pongo entre comillas, porque el éxito también es subjetivo, ¿no? No sé si Bien. te he respondido, si te he Sí, dado sí, respuesta a la sí, sí, pregunta. claro. Y yo diría que apliquemos el método CREA de Oriol y que la magia también nos encuentre en el camino, ¿no? Que salga esa magia interior que seguramente de ahí conectamos con la suerte, como lo llamamos. Sí, pero de alguna forma todo tiene su parte técnica, ¿no? Por eso a mí me interesa mucho decir que el libro no solamente es fruto de una inspiración, sino que es fruto también de un estudio. Es de una Mm. observación y de una experimentación, es de un llegar a conclusiones, ¿no? Yo creo que incluso la magia tiene su técnica, ¿no? Porque si nos ponemos en la imagen de ese mago, ¿no? Que mezcla elementos y saca y cola de ratón y ancas de rana y polvos de no sé qué, pues entonces, pero fíjate que en esta mezcla y en esta fórmula, en esta alquimia también está la acción, ¿no? De saber qué mezclo, cómo lo mezclo, en qué proporción lo mezclo, de dónde lo mezclo, ¿no? Y cómo agito y cómo diluyo, ¿no? De alguna forma, todo tiene su parte técnica, ¿no? Y en mi método crea de las oportunidades, de alguna forma, intento aportar estos ingredientes en su proporción más o menos justa y en su ritmo y en su fórmula adecuada como para que todos tengamos la misma capacidad o tengamos la posibilidad de crear nuestras propias oportunidades. Quiero ese libro. Oriol, Buenísimo. Está a la Oriol, venta ya me en encanta. Argentina. Ah, sí, genial. Está a la venta, ¿eh? Atención Argentina, que ya están los libros y los podemos encontrar en todas las librerías, ¿no? ¿Sí? No, bueno, en todas no, yo creo que en estas print on demand que existen, porque si no son productos, los libros, aunque parezca, sea curioso, son productos de importación y exportación, ¿no? Entonces, Ah, ahora con el print on demand, yo creo que en Mercado Libre y tal, luego buscamos en Argentina vale. se puede encontrar, pero en versión, porque hay gente que dice, yo lo quiero en versión papel. No, no, se encuentra en versión papel, pero hay que pedirlo online, entonces lo imprimen Perfecto. rápidamente de esta forma. Sí, sí. Buena aclaración, sí.
Buenísimo, Oriol. Y con todo esto que estás comentando, lo que me viene a la mente y asociado a tu forma de escritura en LinkedIn, ¿sí? ¿Cómo puedes darnos tu ejemplo de aplicación del método CREA a partir de la crisis que tuviste con tu empresa, ¿no? Es decir, ¿cómo podrías comentarnos en un ejemplo tuyo personal? Creo que nos podría ayudar a entender, porque creo que todo parte de la iniciativa individual, ¿no? Es decir, el crear parte de algún lugar de cada uno y cuál fue tu momento, qué te llevó y cómo lo hiciste, ¿no? Desde el punto de vista humano y técnica aplicaste en esto. Bueno, pues sí, el libro de alguna forma empieza dando respuesta a pregunta, ¿no? Es decir, el libro o mi historia empieza cuando yo me encuentro un día absolutamente desarmado de mis herramientas. Yo tuve que cerrar mi empresa y me sentí absolutamente arruinado, ¿no? Porque tuve que hacer frente, pues a cerrar una empresa es mucho más caro que abrirla, ¿no? Porque tienes los compromisos creados, tienes trabajadores, compañeros en nómina, tienes proveedores, tienes impuestos, tienes bancos, tienes créditos, tienes todo un ritmo de empresa. Entonces, pues cuando uno decide cerrarlo, decide cesar la actividad, pues tiene que hacer frente a muchos compromisos. Algo tuve de alguna forma que reconocer, algo tengo que reconocer, que es que aún pasando por esta crisis tan profunda mía de proyecto de futuro, crisis empresarial, yo nunca tuve ni un día sin un cliente, sin un proyecto, sin un trabajo, ¿no? Pero me encontré en un día arruinado. Yo me sentí tocando fondo y aún así, insisto, hay muchos tocares fondo, ¿no? Yo tenía a mi esposa, ¿no? Vivía en Barcelona, donde es una ciudad, un país o una ciudad llena de posibilidades, ¿no? Y de alguna forma, pues yo toqué mi fondo, ¿no? Y me vi, cuento en el libro que me vi sentado en un banco y además esto va de verdad, es real así, os lo cuento así. Es más, os voy a dar un detalle que me viene a la memoria. Yo no tenía dinero para tomarme un café ese día en el bolsillo, no tenía dinero. Es más, yo en esa época fumaba esos puritos, esos habanos pequeñitos y tal. Yo me acuerdo que los compraba en la gasolinera porque los podía pagar con tarjeta de crédito y me llegaba el cargo el mes siguiente. Podía evitar comprarlos en efectivo. Eso fue un momento duro, muy duro para mí, porque además no solamente y aunque yo seguía facturando, pero tenía que hacer frente a tantos gastos que no quedaba nada para mí, ¿no? Y en ese banco, en una calle muy céntrica de Barcelona, yo me sentí un poco como en El viento se llevó, que dice, no, juro que nunca volveré a pasar hambre, ¿no? Pues yo pensé, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estés tan bajo, que estés así y tú ayudes a crecer empresas? ¿Cómo es posible que tú, que eres una persona de marketing, optimista por definición, siempre con proyectos, siempre con visión a largo plazo, estés como estés? Entonces decidí que lo que tenía que hacer conmigo era un plan de marketing, lo mismo que hacía con las empresas, con mis clientes. Que por qué era tan difícil de entender si yo me entendía a mí mismo como un producto y me ponía en desarrollo. Yo no sabía que entonces, en ese momento, en esa decisión, empezaba el método Cría de las Oportunidades. No lo descubrí hasta 7 años después cuando empecé a estructurar mis últimos 7 años, lo que me había pasado, ¿no? Entonces ahí nace, de alguna forma, la idea principal para mí es la idea génesis, en la que descubro que todos los seres humanos, en tanto que personas humanas, disponemos de recursos para crear nuestras propias oportunidades. Lo que pasa es que o no los sabemos, o no sabemos identificarlos, o no los conocemos, o nadie nunca nos ha dicho que disponemos de recursos para crear nuestras propias oportunidades. Yo ahora que doy incluso clases y conferencias a profesores, les digo, enseñáis cosas, enseñáis qué hacer, pero no enseñáis cómo hacer a vuestros alumnos. Enseñáis a hacer un business plan, pero no enseñáis las habilidades que se necesitan para desarrollar luego este business plan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de alguna forma, yo fui descubriendo en mí que todos esos recursos que tenía aletargados, que sabía que estaban, pero que no los ponía en valor, si los ponía en valor, aceleraba el proceso, construía mis propias oportunidades. Fue tan heavy, fue tan bestia, fue una luz tan potente descubrir que estaba repleto de recursos, que yo aceleré mi proceso. En muy poco tiempo, cuando entendí, los puse a mi servicio, a trabajar a mi servicio, enseguida aceleré el proceso, ¿no? Pude lidiar con todo el proceso de cierre de empresa, pude positivar mi mente, pude incluso volverme a interrelacionar con los demás desde un mismo plano, no desde un plano de inferioridad, de yo he fracasado, porque en realidad descubrí
que nunca jamás había fracasado. Nunca, no existía. Simplemente tener una empresa significa que a veces va bien y a veces va mal. Tienes que superar crisis externas y crisis internas. Y de alguna forma puse en valor pues todo aquello que sabemos de innovación, de procesos de construcción de mercado. Lo primero que hago en el libro, por aquí, es disrumpir, hacer una disrupción al famoso DAFO o FODA o SWOT, que le llaman en inglés, ¿no? Lo disrumpo porque tiene una guía, el DAFO, que estoy abriendo aquí en la página. Sabemos que tiene como 4 cuadrantes, ¿no? Tiene unos puntos débiles y fuertes de origen interno y de origen externo, y nos ponen en el DAFO las oportunidades en la parte externa, cuando las oportunidades están dentro. Cuando cambias la perspectiva y pones las oportunidades en los factores internos, luego tú empiezas a crear las oportunidades, empiezas a construir las oportunidades, ¿no? Al final fue como, ¿qué te pasó? Pues mira, yo tropecé y durante mucho tiempo estaba con las rodillas, ¿cómo llamamos? Peladas, ¿no? Agrietadas o Sí, claro. tropecé peladas y me di en las rodillas, ¿no? Y durante mucho tiempo me estaba lamentando de mis rodillas hasta que un día dije, no, no, hay que curarse, hay que levantarse y hay que seguir. Y lo hice desde esta vertiente técnica donde yo me siento seguro y confortable, que es mi profesión, ¿no? Mi profesión en el ámbito del marketing, la comunicación y la innovación. Muy inspiradora tu historia y también rescato el autoconocimiento que tenemos que tener, ¿no? Para llegar a esos recursos internos y a esas oportunidades que vos mencionás, Oriol. Mira, en Totalmente. ese sentido, yo tuve que descubrir algo. Por ejemplo, yo de pronto sentí un miedo desconocido. Yo no había sentido nunca miedo. Y sentir miedo no es miedo a tirarte de un tobogán y tener miedo a 2 metros de altura. No, no. Un miedo profundo, un miedo de incertidumbre absoluta sobre el futuro de uno mismo y de su familia. Yo ya tenía, en ese momento, mis 3 hijos eran pequeñitos y toda la incertidumbre sobre uno mismo y sobre la familia y sobre todo el futuro, ¿no? Y en el libro cuento un relato bastante intenso sobre este miedo, ¿no? Pues en este proceso de autoconocimiento yo tuve que descubrir por qué yo tenía tanto miedo. Yo, un tío de éxito, un tío que lo contrataban las grandes empresas para progresar y tal. ¿Qué significaba tener miedo y por qué yo tenía miedo, ¿no? Entonces compré todos los libros que tenía a mi alcance sobre el miedo, ¿no? Hice otras muchas cosas. Ya había practicado PNL, había practicado mindfulness, ¿no? Pero de pronto cuando te ves, ¿no? Dentro, en el ojo del torbellino, ¿no? Todo da vueltas, ¿no? Entonces, compré todos los libros que podía sobre el miedo y entendí una cosa muy simple. Todo se resume a una cosa muy simple. La gente creativa tenemos más miedo, porque nos imaginamos cosas que aunque no nos sucedan, pensamos, hacemos reales, incluso aquello que nunca nos va a suceder. Entonces, cuando yo entendí que todos mis miedos estaban aquí, en mi cabeza, que cuando miraba objetivamente mi entorno no existía nada de lo que yo tenía en mi cabeza, empecé a comprender a construir el miedo a mi favor. Porque pensaba, si puedo imaginarme un final, el peor final, puedo también imaginarme el mejor final, ¿no? Y a partir de ahí, ese proceso de autoconocimiento interno, ¡guau! Fue como un destello de luz, ¿no? Y dije, ¡guau! Es que me confirma que yo tengo el poder, ¿no? De todas formas, yo os tengo que decir una cosa, me estoy escuchando a mí mismo y me estoy asustando porque os lo estoy contando con un relato como casi que pasase sobre la marcha. Y yo, en ese momento, solo tienes trabajo a sobrevivir, ¿no? A sobrellevar todas las situaciones. Con los años, con el tiempo, cuando miras atrás, que empiezas a aprender sobre aquello que ha sucedido, ¿no? Y yo os diría que casi descubrí otra cosa entera. Y no sé, si tenéis que preguntarme, me preguntáis, porque si no, pero yo descubrí que decimos muchas veces, ¿no? El hombre aprende de sus errores. Bueno, es mentira. La mayoría de nosotros no aprendemos de nuestros errores porque intentamos no mirarlos a la cara, olvidarlos, pasar de ellos, pasar página, ¿eh? Aquello de pasa página. No, 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 no. Para aprender hay que mirar al error a la cara, ¿no? Enfrentarte a él, comunicarte con él, ser un poco piadoso contigo mismo y dejar que él te hable, ¿no? Entonces yo le miré a la cara cuando escribí el libro, ¿no? Y iba mirando, iba escribiendo, iba superando páginas, iba superando historias. Pensaba, wow, esto hay que compartirlo, ¿no? Y hay que hacerlo tan grande como sea posible porque puede ayudar a mucha gente, porque al final me ayudaba a mí, me ayudó a mí. Al final este libro son mis propias conclusiones. Y bueno, y no sé a Oriol, colección te quedaba, pero una Sí. cosa que me queda picando de esto que comentás, ¿sí? Es algo que leí tuyo, que hasta que no pudiste escribirlo,
hasta que no pudiste escribir sobre tu situación, no lograste sanar, ¿no? De alguna manera es esto que estás diciendo ahora, mirar la crisis a la cara, mirar el error, mirar en la situación puntual a la cara y poder ponerla en palabras, en este caso escritas. Y eso me tocó mucho en lo personal también, porque creo que es a partir de ahí donde uno puede empezar a levantarse también, ¿no? Y escribirlo es una forma de ponerlo bien en claro en un papel en blanco, ¿no? Sí, sí, es verdad, ¿eh? Yo creo que es algo común y general y transversal en la educación de nuestra generación, que nos han educado con las series de animación, los dibujos animados que llamábamos cuando éramos pequeños, del superhéroe siempre vencedor. Y es mentira. En el momento en que nosotros nos atrevimos a alzar la voz, a salir a la calle, a colgar una pancarta que diga, yo también soy vulnerable, en ese momento nos empoderamos, porque nos hacemos personas humanas y nos igualamos a todos. Nadie te viene y te dice, no, pues yo no. Tú eres vulnerable y eres un mierda. Perdón, no sé la expresión si es muy fuerte o no Está muy fuerte. perfecta. Y yo no. Y entonces tú eres menor, peor o menos que yo. No sucede. Yo cuando escribí el libro decidí alzar la voz y decir, yo soy vulnerable, soy una persona humana, donde tuve un momento de debilidad, un momento de fallo, pero decido que lo voy a decir en voz alta, voy a superar mi frustración, mi complejo, lo escribo y lo comparto. Y es un ejercicio brutal. Yo ojalá después de esta entrevista haya 3.000 personas que salgan a la calle y griten, soy vulnerable, ¿no? Porque automáticamente van a superar esa cosa que tenemos aquí de la educación, del castigo, de tienes que hacerlo siempre mejor, siempre excelente, no hay lugar al fallo, no hay lugar al error, no hay lugar. Pero ¿qué va? Si es que somos seres humanos, que es lo que nos hace mágicos, ¿no? Esa vulnerabilidad, esa aleatoriedad, ese aprendizaje en continuo, ¿no? Si supiéramos todo, no aprenderíamos nunca. Es que es algo tan fundamental y no nos lo han contado nunca. Y no es culpa ni de nuestros profesores ni de nuestros padres, porque a su vez a nuestros padres se lo inculcaron y a la vez a los padres de nuestros padres y así, ¿no? Es Bueno, como un Oriol, mal sistémico, ¿no? pero tú has sido alguien que lo expresa muy bien y creo que ayuda y nos ayuda a muchos a poder contar esas cosas bueno, en donde hemos sido vulnerables y en general tratamos de meterla debajo de la alfombra y seguir adelante, ¿no? Y acá hago doble clic en lo que vos estás diciendo, Ale, porque sobre todo al hombre le cuesta mucho ser vulnerable, mostrar esa vulnerabilidad. Y eso es algo que yo rescato de tus artículos, Oriol, porque realmente te mostrás así, vulnerable, abierto, expresando las emociones. Y no es muy común ver hombres que se expresen así. Por ahí a las mujeres nos cuesta un poco menos expresar esa vulnerabilidad. ¿Qué le dirías a esos hombres que les cuesta expresarse, sacar sus emociones? No sé, ya es inspirador escucharte, así que yo creo que ya los habrás contagiado un poco. ¿Qué le Sí, dirías? yo es que estoy en un terreno del que si tuviera que escribir algo lo revisaría varias veces, ¿eh? Pero me lanzo, ¿eh? Y voy a decir algo Vamos, vamos. así de Sí, pronto, ¿eh? eso me Y gusta. tú has diferenciado entre que esto de no mostrar la vulnerabilidad es muy masculino, ¿verdad? Es como muy de hombres, ¿no? Pues yo te diría que todos tenemos que rescatar la mujer que llevamos dentro. Y es muy masculino y debería ser muy masculino Vamos, rescatar la mujer que llevamos dentro, ¿no? Es claro. decir, sin complejos de nuevo. Yo tengo 3 varones, ¿eh? Y en casa todo, todo es masculino, ¿eh? Y aquí nos hacemos las paces peleándonos, ¿eh? Pero que de alguna forma yo creo que sí, deberíamos rescatar nuestro lado femenino, ¿eh? Nuestro lado. ¿Sabes que cuando gestamos, todos estamos en el feto, todos somos mujer, ¿no? Entonces, la combinación genética nos define, ¿no? Pero de alguna forma yo creo que ir a esta génesis de gestación, ¿no? Ir a este principio mental, psicológico, incluso de sensibilidad, incluso maternal, diría yo, ¿no? Nos ayudaría al mundo entero a ser un poco mejores. Pues sí, Ciento yo, por pues me ciento. aprovecho esto para decirte, invitemos desde aquí a todos los hombres a ser un poco también más, a sacar su lado más femenino. Como Y hombre nosotros, me sumo a tu propuesta y como dicen ustedes allá, a por ello,
porque es lo que realmente nos puede ayudar a conectar desde otro lugar y a comunicarnos mejor, a relacionarnos mejor y a hacer Sí, mejores mira, cosas también, ¿no? Y ahora quería preguntarte, ¿dónde están tus desafíos hoy, Oriol? ¿Dónde estás en este momento parado siendo autor, con tu empresa? ¿Dónde ves los desafíos? uf, es que yo vivo en los desafíos, no tengo desafíos. Me gustaría responder esta pregunta sin parecer demasiado soberbio, ¿eh? Yo en este momento tengo mucho trabajo, afortunadamente. Tengo buenos clientes fieles y tengo mucho trabajo y gracias a ello y a mi experiencia y pues, a mis años, ¿no? Pues puedo contar con un trabajo que me permite ganarme bien la vida, etcétera, etcétera. Pero yo estoy en este momento en 4 proyectos que son non-profit, 4 proyectos que son de apoyo al Sí. emprendimiento, apoyo a las comunidades, a la acción social. Estoy desarrollando todo este contenido, estoy viendo, estoy llevando adelante esta especie de vida de autor, este hobby de ser Mm. autor en LinkedIn también, tanto aquí en Cataluña como en España. Tengo proyectos distintos y estoy siempre en proyectos distintos. Tengo retos en distintos planos. No puedo decirte, pues, no sé, montar una empresa o que también, no sé, ser conferenciante internacional, que me encantaría venir por toda Latinoamérica y Iberoamérica y dar conferencias sobre el método CREA, que también, o ser, no sé, presidente de una entidad, que también ya lo soy, pero hay que hacerla crecer. Mira, por ejemplo, ahora no estaba en el guión, ¿no? Bueno, no había guión, pero da igual. Os hablo siempre del método CREA de las oportunidades. Pero yo, en enero de 2003, escribí este pequeño libro con el ChatGPT, con el ChatGPT. Ah, One Coach. Fue el primer autor catalán en publicar un libro en papel con el ChatGPT. Bueno, pues para que esto se convirtiese en un reto, además de que, cuidado, en enero de 2023, en noviembre del 2022, abren ChatGPT y en enero nadie sabía qué era, o al menos yo no sabía qué era. Empecé a experimentar y en enero publicó este libro. Bueno, pues mi reto fue que este libro, si generaba algún recurso, que no fuera para mí. Y justo la semana pasada entregué 948 euros a una entidad social que trabaja en Uganda, que son los beneficios de haber publicado este libro, ¿no? Pues una publicación de un libro simplemente jugando con la inteligencia artificial y tal, me lo tomé como un reto, ¿no? Y lo hice un libro solidario y lo brindé a todos como un libro solidario y quien me daba dinero, pues se iba para esta entidad en Uganda, ¿no? Bueno, pues culminamos la semana pasada el reto, por pronto lo publicaré también en LinkedIn, que entregamos este dinero, ¿no? De todos los que contribuyeron, ¿no? Pues al final todo en la vida, todo puede ser un reto, ¿no? Cada día puede ser un reto, ¿no? Entonces, no quiero ser demasiado romanticón, pero te diría, yo vivo en los retos. Me encanta vivir y cabalgar encima de los retos. Me interesaba consultarte, Oriol, para los más 50, ¿no? Dado que es un segmento que tú enfocas bastante en toda tu comunicación y en base a tu experiencia, al método CREA, ¿qué mensaje, qué cosas recomendarías tener en cuenta para aquellos que están iniciando o por aproximándose a esa etapa, sabiendo que vamos a vivir muchos años y que podemos seguir haciendo muchas cosas, las mismas que venimos haciendo u otras? ¿Cuál sería tu mensaje en base a tu experiencia, Orión? Bueno, pues como intento construir poco a poco en LinkedIn, en mis newsletters y tal, no se puede resumir solamente todo en un mensaje, ¿no? Bueno, ya sabéis que yo no soy muy dado a frases cortas, ¿eh? Pero de alguna forma, mira, yo diría que en el proceso de juventud vivimos la vida en automático, vivimos la vida como en bajada, ¿no? Nos soltamos y vamos haciendo. Porque, de hecho, hasta los 25 años uno es inmortal. Si no, Sí, tal si cual. no sucede, si no sucede ningún inconveniente, uno es inmortal, ¿no? En nuestro cerebro somos inmortales. Entonces, ¿para qué plantearse demasiadas cosas? Hagas lo que hagas, sale bien o sale, ¿eh? Luego, de los 25 a los 50, vivimos como en automático. Vivimos de la renta de todo lo que hemos aprendido, lo podemos aplicar y más o menos desarrollamos.
tenemos, ¿no? Discutimos sobre la empleabilidad de los jóvenes, ¿no? No nos tenemos que comer demasiado el coco. Si hemos estudiado, tenemos unos trabajos de acuerdo a nuestros estudios o no, en el mejor de los. Y si no, da igual, tenemos fuerza física como para ir a un trabajo que nos exija físico. No pasa nada y vivimos como en automático. Bueno, no sé, así como muy simple, ¿no? Contado, pero cuando llegamos a los 50, todos nuestros sesgos, y más si tenemos alguna dificultad del tipo nos hemos quedado sin trabajo, nuestra empresa ha cerrado, sobre todo en procesos así, todos nuestros sesgos, todos nuestros aprendizajes, acertados o erróneos, nuestras experiencias, nuestro pozo, experiencias que no siempre han sido buenas, ¿eh? Muchas ya han sido malas. De hecho, alguien me decía, es que no hemos venido a la vida, no hemos venido a la vida a disfrutar, hemos venido a sufrir. Y entre sufrimiento y sufrimiento se disfruta en el mejor de los casos, ¿no? Con lo cual, en nuestra edad, en la maduración, en esta edad madura, lo que tenemos es una mochila gigante. Y es entonces allí donde tenemos que empezar a vivir conscientemente, ya nunca más en automático, porque nuestro cuerpo ya no sigue al ritmo que hasta ahora, porque yo, yo estudiaba hasta las 2 y las 3 y las 4 de la madrugada sin esfuerzo. Ahora a las 12 ya estoy muerto. Y es algo biológico, aunque yo me crea muy joven y muy vital y tenga una edad mental de 22. Con lo cual, tenemos que empezar a vivir en consciente. Y este vivir en consciente significa volver a conectar con nosotros mismos, con quién somos, con qué queremos, con qué podemos, con qué debemos renunciar, porque aprender también significa desaprender. Hemos aprendido verdaderas aberraciones, hemos aprendido fatal, pues desaprendamos. De alguna forma mi respuesta o lo que voy viendo, lo que voy aprendiendo también sobre la marcha, porque yo aprendo mucho del feedback y de del mismo escribir, del reflexionar, es, claro, si es que ahora tenemos que ser mucho más conscientes que nunca, porque tenemos que vivir una vida diseñada. Tenemos que diseñar nuestro cada día. Cada día cuando me levanto, antes te levantabas de un salto. Yo tengo que estar 2, 3 minutos sentado en la cama, porque si no me mareo si me levanto de pronto. Tengo que chequear todas mis articulaciones, ¿no? Y todavía, claro, antes no pasaba esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, este vivir en consciente, recuperar nuestras creencias, incluso creer de nuevo en cosas que no teníamos, no sabíamos ni de su existencia, ¿no? Todo esto es muy importante, ¿no? Yo casi diría, pues no sé, me gusta, ¿eh? Me gusta pensar en que, ostras, en nuestra edad, este momento, ¿no? Es el dejar de vivir en automático para empezar a vivir en consciente, ¿no? No sé, por ahí va, por ahí va. Silvia Álava, una muy reconocida psicóloga española, que aparece en mi libro y tratamos temas sobre precisamente cómo vivíamos, ¿no? Ella aportó este concepto de vivir en automático, ¿no? De que vivimos en automático, ¿no? Y está recogido en el libro y está. Entonces, pues yo lo recojo y lo pongo todavía un paso más, ¿no? En la edad madura, ¿no? Y digo, dejemos de vivir en automático y vayamos a vivir en consciente. Sí, 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 lo tomamos y queda acá como una Totalmente. exclusiva. Pero, ¿y qué piensas con respecto a algunas percepciones, ¿sí? O pensamientos de nosotros, los más 50, en cuanto a que si no conseguí algo a esta altura, y ya estoy jugado, no tengo los 25, 30 que tenía. Esto yo por lo menos lo escucho mucho, ¿sí? Sí, A veces me lo escucho a mí mismo, sí. pero ¿qué le decís a eso? Bueno, yo te diría que el problema no está en si conseguimos algo, no es si queremos conseguir lo que queríamos conseguir a los 25, seguro que a los 50 no vamos. Seguro, seguro. Yo juego al pádel, ¿no? El pádel, en Argentina se Sí, juega mucho al pádel, ¿no? sí, sí, Sí. sí. Yo hace 10 años saltaba para darle al smash. Ahora no logro levantar los pies del suelo, ¿no? O sea, es imposible pensar que yo a mi edad voy a saltar para darle un smash, ¿no? No, tengo que buscar otras cosas. Tengo que guiarme por otras referencias. Tengo que buscar otro destino. Y no tengo que depender de lo que he logrado o no he logrado
a los 25 o los 30 o los 40. ¿No? Por ahí va un Sí, sí, poco, ¿eh? perfecto. Me gusta, Te me lo, te gusta. lo- te lo preguntaba en el sentido de que si no logré armar mi proyecto y viví trabajando en una empresa, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer a los 50 o más 50 para armar mi propio proyecto, tener mi propio emprendimiento? Más que nada por ese lado, ¿no? No por querer hacer lo mismo que a los 25 o 30. Sí, sí, te entiendo perfectamente, pero el ejemplo me sirve. Es decir, pues igual, con más atributos, con más experiencia. Es que yo no logro ponerle frontera, no logro ponerle límite. ¿Por qué no hay que emprender a los 50? Mira, y te daré un detalle solamente para confirmar que lo que te digo lo creo, no es solamente literatura. Yo soy el presidente de una pequeña entidad en Cataluña. En Cataluña algunos la consideramos país, otros región, ¿no? Pero en Cataluña somos muy emprendedores, ¿no? Muy emprendedores. Es un atributo, ¿no? Como, no sé, ¿eh? Todas partes tenemos atributos que nos estereotipan, ¿no? Pues en Cataluña podemos decir que somos muy emprendedores. Yo soy presidente de una pequeña entidad que fundamos hace 17 años y seguimos incentivando que la gente emprenda, incluso emprenda en grande, pero también en pequeño, se autoemplee. Yo llevo 17 años al frente de esta entidad pequeñita, ¿eh? ¿Sabes? Te diré una cosa. Somos la única entidad, hasta donde yo sé, somos la única entidad de emprendimiento de Cataluña que en nuestros estatutos no ponemos corte de edad al emprendedor. La mayoría llegan a los 28, a los 34, a los... Nosotros nunca tuvimos corte de edad para emprender. Y los proyectos que hacemos se dirigen a personas con 70 años y que tienen la ilusión de emprender, de construir, de hacer. No pasa nada. Y el otro día sacaba un post en LinkedIn también con un chico de 22 años que me planteaba un proyecto y dije, vamos a intentarlo y tal. Y decía, ostras, es que me sentí con la misma energía de ese chaval de 22, ¿no? No pasa nada. ¿Por qué poner frontera? ¿Por qué decidirlo? Obviamente en el ámbito laboral es una evidencia que nadie o pocos quieren contratar a alguien de 50, que es absurdo, pero el mercado, los datos lo dicen, ¿no? Bueno, pues entonces autoempleémonos. De hecho, cuando nosotros asesoramos a jóvenes emprendedores y vemos que acaban la universidad y quieren emprender, no nos gusta demasiado, porque creemos que un emprendedor tiene que pasar por unos años de experiencia trabajando para otros. Obviamente hay unicornios y hay casos de éxito de gente que incluso en la universidad ya ha empezado su negocio y ha tenido éxito. Obviamente, está bien, pero es bueno pasar por un proceso de aprendizaje ¿no? Y de comprender cómo se hacen las cosas también y tener referentes y ver ejemplos de otros, ¿no? Entonces yo diría, no estoy en disposición y que igual un día rectifico y digo, donde dije aquello, pues ahora sí que veo que hay frontera, que hay una línea, pero yo no sé verla, no pasa nada. Es más, yo creo que a partir de los 50 y 55, en una vida estereotipada de, bueno, me caso a los 25 y tengo hijos a los 30, a los 50, renaces, porque tus hijos ya no quieren saber nada de ti, ya están haciendo su vida. Recuperas esa autonomía. Bueno, los míos todavía tienen que empezar la universidad y todavía dependen de mí, pero yo ya estoy viendo que pronto me van a decir, papá, pásame la paga y ya tengo bastante. Págame el piso de la universidad y tengo bastante. Es verdad, pues vuelvo a recuperar mi tiempo, vuelvo a recuperar mi espacio, vuelvo a recuperar referencias o adquirir nuevas referencias para emprender o para plantearle, por ejemplo, ahora si vamos, me voy de la pregunta, pero con el tema laboral más 50, sabes que estoy trabajando mucho, porque yo creo que la negociación no es empresa-empleado, es empleado-empresa. Nos tenemos que poner en el punto de fortaleza. ¿Tú me quieres? Vayamos a ver quién eres, señora empresa. ¿Me mereces? No sé cómo decirlo. No quisiera contar un cuento, una fantasía, porque hay una realidad aplastante y no quiero jugar con los sentimientos y con las dificultades de la gente, ¿no? Pero la negociación, ¿por qué no pasamos la negociación al otro lado de la mesa? ¿Me mereces, empresa? Vengo con 30 años de experiencia. Yo te hago un plan de marketing en mi caso, te lo hago es que me cuesta hacerlo porque ya lo veo en mi cabeza, ya lo tengo estructurado en mi cabeza. Mientras que, con lo cual yo creo que tenemos que demoler
estas fronteras y estos muros que nos creamos un poco en nosotros mismos, ¿no? Ahí Pero tomo, cuidado, no quisiera ser soberbio, porque quiero ser muy prudente y ser muy consciente de que realmente existen dificultades. Mira, algo que me he encontrado en estos meses de tanta actividad en LinkedIn, y es algo que no he contado nunca, y bueno, no sé, bueno, lo comparto. Y es que mucha gente me pide consejo ujú, por privado, pero alguien se atreve a pedirme la solución. Yo me acuerdo no hace mucho, tuve un mensaje que me emocionó porque es que era vida o muerte, era no puedo más. Me acuerdo que me decía, tengo un hijo al cargo, una persona mayor al cargo, no puedo más. Estuve tentado de mandarle 100 euros por Bizum, pero pensé, es que no tiene ningún sentido, no le van a resolver nada. ¿Y Ujú. si le hablo desde el corazón y le cuento precisamente lo que decíamos al principio de la entrevista, ¿no? Para y observa a tu alrededor. Identifica los recursos que tienes disponibles y ponlos a actuar. Yo, te- yo le daba este consejo y me daba pavor, me daba miedo decir, esta persona me va a decir, oiga usted, no frivolice con mi SOS, ¿no? No frivolice, yo necesito algo hoy para comer, ¿no? Bueno, pues la respuesta fue estremecedora y marcó mis respuestas para siempre. Al cabo de una semana me dijo, gracias, sus palabras no solo me han inspirado, sino que me han ayudado. Me veo a mí y a mi problema de forma distinta, ¿no? Wow, ¿no? Es decir, de alguna forma Excelente. hay que ser muy cuidadoso porque puede ser sensibilidades y en realidad en LinkedIn nos parece que somos todos una gran familia, pero nos conectamos muy superficialmente, ¿no? Bueno, pues en esto estoy, ¿no? Intentando derribar estos muros que nos construimos a nuestro alrededor muchas veces, ¿no? Y alrededor de los demás. muy valioso. Gracias, Oriol. Qué linda charla que tuvimos. Espero que todos los que nos están escuchando disfruten tanto como nosotros. Así Ojalá, que bueno, gracias. Gracias. te agradecemos el tiempo y tu disposición, Oriol. Nos encantó tenerte acá en Pathfinders. Sos un Pathfinders, definitivamente. Yo Así os, que yo os, yo os, os devuelvo mis felicitaciones también porque hay que militar en este sentido, hay que ayudar y hay que hacer extensivo pues todas las posibilidades y todas las herramientas que podamos para que la gente tenga pues una segunda etapa, ¿no? De vida madura, una vida madura mucho mejor y mucho más feliz y más plena y con muchos más recursos. Más plena, como bien dices, y la verdad es un placer tenerte y agradecerte que hayas aceptado tener esta charla con nosotros y que tengamos la oportunidad de difundir algo más, si bien estás muy difundido en tu caso, pero bueno, Nunca es poder suficiente, nunca es difundir. suficiente. Nunca es suficiente, pero nos da mucho orgullo poder hacerlo de tu palabra, de la mano tuya, poder difundir todo esto, nos da mucho placer. Así que te agradecemos muchísimo, Oriol, por tu tiempo y las palabras, ¿eh? Y por lo que estás haciendo, en definitiva, que es muy movilizador. Bueno, al contrario, a vosotros, insisto, por darme voz y por seguir trabajando y no desistir nunca en este, que no tenía que decir, hace 10, 15 años que estaríamos en este debate, ¿no? De los más 50, ¿no? Yo creía que nunca me llegaría, ¿no? Y mira, el otro día me decían, bueno, es que usted tiene cabellos de plata. Digo, mira, es una buena manera en positivo de llamarlo, ¿no? Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Ojalá todos lleguen a este momento, a esta vida, ¿no? Y envejezcan con salud y con claridad mental y con energía y podamos seguir hablando y debatiendo y ayudándonos en esta etapa, ¿no? Tan feliz, tan próspera, digamos, que pueda ser muy próspera para todos, ¿no? buenísimo. Bueno, y de esta Gracias, manera nos Oriol. vamos despidiendo de este hermoso episodio. Y bueno, agradecerle a todos nuestros oyentes, a nuestra audiencia realmente que nos sigue episodio a episodio. A vos, Oriol. Los Ales, de acá nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio. Gracias, Oriol. Un gusto haber estado contigo. Gracias y un saludo a todos vuestros oyentes.